Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo han estado? En primera instancia, pues nuevamente dar gracias a la Federación y a todos ustedes por permitirme compartir otro poco de conocimientos con ustedes, porque obviamente agradecido con ustedes, con todos ustedes, porque me ha obligado a mí a capacitarme un poco más frente al deporte del bolo, conocer más la esencia del bolo y vamos en un proceso. Bueno, como lo teníamos estipulado, el día de hoy vamos a hablar de ATR, ¿sí? Vamos a hablar de planificación, no es planificación, porque los modelos de planificación son tradicionales y contemporáneos. Hablamos de periodización del entrenamiento por ATR. Y seguidamente pues vamos a empezar a construir o a dejar tareitas si no nos alcanza el tiempo para empezar a construir un plan de entrenamiento de forma tradicional y dentro de 8 días haríamos el trabajo de ATR y la socialización de algunos trabajos, de algunas planificaciones. Entonces, voy a compartir con ustedes, hagamos un pequeño resumen de lo que vimos hace 8 días, que fue la planificación tradicional, la cual consta de dos etapas, que son la etapa preparatoria, la etapa competitiva y una adicional que es la etapa transitoria, y que la etapa preparatoria la podemos dividir en dos periodos, estoy confundido, dos periodos que son tres periodos que son periodo preparatorio, periodo competitivo y periodo transitorio, y esos periodos tienen unas etapas. En el caso del periodo preparatorio tiene dos etapas que son la etapa de preparación general y la etapa de preparación especial, y en el caso del periodo competitivo tiene dos etapas, que es la etapa precompetitiva y la etapa competitiva, y el periodo transitorio, que tiene una etapa llamada transitoria. Recuerden también que tenemos el tema de los... Permítanme un momento que no he podido compartir pantalla. Bueno, vamos a hacerlo aquí completo. Hemos tenido que cada periodo comprende unos estados, unos mesociclos, que los tenemos de mesociclo entrante o de ajuste o la parte introductoria, un mesociclo de carga, un mesociclo de desarrollo o de choque, donde ponemos al deportistas con muchas cargas. Tenemos un mesociclo aproximador, que es cuando ya estamos tratando o estamos intentando modelar la competencia. Tenemos los mesociclos de control, que es donde nosotros ejercemos todo el tema de test. Los mesociclos precompetitivos, que es donde hacemos el modelaje de la competencia. Mesociclos competitivos, que es donde tenemos las competencias. Los mesociclos restablecedores o mantenedor, que son los que ubicamos en los periodos o en las etapas de tránsito, igual que los de restablecimiento. En ese orden de ideas, pues miramos que tenemos mesociclos, la distribución de los mesociclos. Entonces sabemos que un mesociclo entrante y un mesociclo básico están en el periodo o en la etapa preparatoria. Un desarrollador y un estabilizador están en la etapa general y en la etapa especial. Un preparatorio está en la etapa especial y la competitiva. La precompetencia está en el competitivo, el competitivo en la etapa o en el periodo competitivo, y los de restablecimiento en la etapa de tránsito. Así teníamos los mesociclos. Ahora también tenemos el componente de los microciclos, que es en las semanas de trabajo, y pues tenemos los microciclos ordinarios o introductorios, los de choque, que es donde hacemos los impactos de la carga, los de aproximación o activación es cuando estamos acercándonos a la competencia, los microciclos de competencia cuando estamos en el tema de competencias, y los microciclos de recuperación, que cada uno pueden tener una duración entre 1 y 4 semanas, inclusive hasta 6 semanas. Entonces vemos que la distribución de estos microciclos en los periodos, entonces el microciclo ordinario corriente siempre los vamos a ubicar en los periodos preparatorios, que su volumen es medio alto y su intensidad es baja. Tenemos el de choque, que siempre los ubicamos por la etapa de preparación especial, y que tenemos un volumen medio alto y una intensidad bastante alta. El de modelaje o el del competitivo, donde el volumen es medio bajo y la intensidad es alta.
el competitivo, donde que está en el periodo competitivo, donde el volumen es bajo y la intensidad es muy alta, y los de recuperación, donde el volumen es bajo y la intensidad es baja. En ese orden de ideas, tenemos ya un pequeño resumen con relación a la planificación tradicional o a la periodización tradicional, y que recuerden que esa periodización tradicional yo la puedo distribuir dependiendo los picos de competencia. Entonces tenemos una competencia que sería una periodización tradicional de un pico, luego tenemos la periodización tradicional por semestres, que serían periodización de 2 picos, y la periodización por cuatrimestres, que serían 3 picos de competencia. Entonces, en ese orden de ideas vimos ya el tema, un pequeño resumen de la planificación tradicional, y vamos a entrar, de la periodización tradicional, y vamos a entrar a un modelo de planificación contemporánea que se llama periodización por ATR. Entonces, ¿qué es un ATR? Simplemente es una variante de la periodización por bloque de Yuri Vergonzhansky. ¿Listo? Es una variante la cual se basa en la concentración de cargas sobre capacidades específicas u objetivos específicos del entrenamiento. Igual, esto lo habla Navarro en 1994 en su libro de entrenamiento, y de igual forma tiene el desarrollo consecutivo de ciertas capacidades. Eso quiere decir que lo que yo entreno en un periodo va ligado con lo que yo entreno en un mesociclo va ligado con el siguiente mesociclo y va ligado con el resultado deportivo. Entonces, la periodización para TR tiene una secuencia o un orden metodológico, y pues viene la secuencialización de los mesociclos basados en la superposición de efectos residuales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo inicio la parte de, bueno, hablemoslo ya como se llaman sus mesociclos, en la parte de acumulación, yo lo que busco es la acumulación del trabajo general en ciertas capacidades específicas que van a ir entrelazadas con lo que yo trabaje en el periodo transitorio, en el mesociclo de transformación, y todo lo que trabaje en ese mesociclo de transformación va a ir ligado al mesociclo de realización, que son los resultados. Entonces, seguido en eso, pues tenemos que la organización de los diferentes macrociclos a lo largo de la temporada. Yo puedo hacer macrociclos de ATR, puedo hacer hasta 3 o 4 por año, que inclusive lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Y también algo que caracteriza la periodización ATR es la distribución racional de esos macrociclos. Muchas veces cogemos y empezamos acumulación, transformación, realización, acumulación, transformación, realización, y nos empieza a durar un periodo de tiempo que después decimos, venga, no me alcanzó el tiempo o me estoy excediendo en la distribución de estos macrociclos, que uno empieza a reorganizarlo y uno puede hablar de una acumulación 1, acumulación 2, transformación 1, transformación 2, realización 1, realización 2. Dentro de esta periodización por ATR no quiere decir que no existan los periodos de tránsito. Los periodos de tránsito dentro de una periodización por ATR se dan cuando se finaliza con el objetivo de ese bloque o de ese macrociclo. Es decir, si yo entre febrero y mayo ubiqué una ATR y terminé con la competencia nacional, hablámoslo así, terminada la competencia nacional, inmediatamente yo debo poner un microciclo o un microciclo de tránsito. Posteriormente puedo volver a construir otro ATR. ¿Qué sucede? Que la planificación por ATR no está indicada para personas que no tengan experiencia deportiva. ¿Por qué no está indicada para esas personas y está indicada para las personas que tienen máxima o han tenido una vida deportiva ya de varios años? Simplemente porque esta periodización trabaja, como lo vimos anteriormente, sobre capacidades u objetivos concretos. O sea, trabajamos sobre algo especial. Y un atleta que no tiene experiencia tiene que empezar con una periodización tradicional para hacer la respectiva acumulación de trabajo.
Cuando ya está en una ATR, ¿qué quiere decir? Que mi deportista ya ha tenido anteriormente una acumulación de trabajo y que sus capacidades están desarrolladas de forma adecuada, que inmediatamente yo puedo entrar a hacer trabajos de acumulación, a hacer trabajos de alta intensidad para potencializar esas capacidades. Al final de cada mesociclo de realización, el deportista debe estar en su 100% de lo que yo le planifiqué como un entrenador. Simplemente el resultado de una marca, la mejora de una marca o la obtención de una medalla. Entonces, ¿cuáles son esos mesociclos de la periodización por ATR? Navarro en el 2000 hace una actualización de esos mesociclos y nos dice que hay un mesociclo de tipo de acumulación. ¿Qué hago en ese mesociclo de acumulación o cuáles son los objetivos o cuáles son las tareas primordiales de ese mesociclo de acumulación? Simplemente es la elevación del potencial técnico y motor. O sea, todo lo que tiene que ver con la parte técnica del deporte de forma básica y la potencialización del desarrollo físico o de las capacidades condicionales del atleta. Entonces, acumulamos las capacidades técnicas y motoras que deben ser básicas para la preparación específica. O sea, todo el volumen de trabajo. O sea, si yo voy a correr una maratón, si yo voy a nadar 200 metros, en ese espacio es donde yo acumulo todo el trabajo que requiero para que en la siguiente etapa yo me pueda empezar a desarrollar de forma adecuada. Y dentro de esas tareas principales también está ampliar el repertorio de aspectos técnicos. ¿Por qué? Como los digo, la acumulación, la totalidad, la globalidad del trabajo que requiero para un adecuado desarrollo deportivo de mi atleta. ¿Qué contenidos debe tener la acumulación? La acumulación debe tener, primero, unos volúmenes relativamente elevados. ¿Listo? Una intensidad promedio o una intensidad media, y se debe trabajar la fuerza, la resistencia aeróbica, la preparación técnica y táctica, simplemente esta de forma básica, y debe estar basada simplemente en la corrección de errores, no en el perfeccionamiento del gesto técnico, sino en la corrección de los errores. Viene los mesociclos de transformación. ¿Qué son esos mesociclos de transformación? Simplemente es todo lo que acumulé en la primera etapa del entrenamiento, ¿sí? Todo lo que acumulé en esa primera fase del entrenamiento, lo voy a empezar a transformar en lo que a mí me va sirviendo para poder desempeñarme de forma adecuada. Entonces, dentro de esta transformación que busco, desarrollar el potencial de esas capacidades motoras y técnicas de la preparación específica del deporte. Por eso les decía que este tipo de periodización es para deportistas con experiencia, ¿sí? Porque aquí es donde solamente nos vamos a dedicar es a lo específico del deporte. ATR es específico del deporte. ¿Listo? Tiene unos ítems que es transferir las capacidades motoras de un orden generalizado a un orden específico. O sea, ya es pasar de lo simple a lo complejo. Y trabajar y obligar al atleta que empiece a desarrollar la capacidad técnica sobre la fatiga. O sea, que empiece a hacer trabajos técnicos sobre fatiga para que él vaya asimilando que esas cargas, las altas cargas, no pueden empezar a deteriorar factores del desarrollo técnico del deporte. Entonces, el entrenamiento con un volumen óptimo, promedio, una intensidad alta, y trabajamos las capacidades de resistencia a la fuerza, la velocidad, los ejercicios concentrados de fuerza y todo el tema de la parte técnica sobre fatiga. Vamos al mesociclo de realización. Ese mesociclo o ese periodo de realización es simplemente el resultante de lo que hice en la acumulación y la transformación. Ahí que llego a obtener los mejores resultados de la preparación. O
sea, ahí ya debo tener un buen desarrollo de la fuerza, debo tener un buen desarrollo de la resistencia y simplemente me dispongo a corregir y a perfeccionar el gesto técnico del deporte para la competencia. Entonces, simplemente utilizo mis capacidades motoras y la parte técnica dentro del conjunto de la actividad, o sea, el modelaje de la competencia, y empiezo a obtener los resultados a nivel de competencia. ¿Qué hago en ese o cuáles son los contenidos de la realización? Esos contenidos de la realización simplemente es el modelamiento de la actividad competitiva, los ejercicios competitivos, lo que requiero en la competencia, el ritmo, distancia, frecuencia, acercamiento, desplazamientos, ¿listo? El adecuado desarrollo de la fuerza, que eso ya va inmerso a lo que trabajamos en la acumulación y en la realización, y simplemente todos los ejercicios, todos los trabajos los vamos enfocando es a la competencia, 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 ¿listo? ¿Qué quiere decir aquí? Que la intensidad es relativamente muy alta y el volumen es relativamente bajo. Y ese es simplemente estamos trabajando un promedio de entrenamiento en buenos estados de recuperación. ¿Qué tiene o qué caracteriza un ATR? ¿O qué es lo que lo hace esencialmente un ATR? Simplemente cambiamos el entrenamiento simultáneo, que es lo que hacíamos en la periodización tradicional, que íbamos en lo largo del tiempo, íbamos desarrollando una capacidad, la íbamos desarrollando y la íbamos perfeccionando en una línea de tiempo, lo cambiamos por trabajar de una forma específica. Entonces, ya no hago una resistencia aeróbica y voy desarrollando la resistencia aeróbica, no, sino simplemente aquí ya tengo la base de resistencia aeróbica, hago una acumulación de trabajo de resistencia aeróbica, posteriormente lo sigo a una transformación que me lleven a una obtención de resultados, que es la parte de la realización. Entonces vamos de lo secuencial a lo específico. Los mesociclos por lo generalmente en el ATR tienen una duración entre los 14 y los 28 días. Cada mesociclo, es decir, que máximo una periodización por ATR, podemos estar hablando que una periodización por ATR es de 3 meses. ¿Sí? Perdón, de 2 meses, perdón. ¿Qué sucede con esta periodización? Me enredé ahí. Cada mesociclo debe tener entre 14 y 28 días, o sea que un mesociclo de realización puede durar entre 15 días y 2 meses, y un mes, perdón, y un mesociclo de transformación entre 15 días y un mes, y un mesociclo de realización puede estar entre 15 y 30 días, es decir, que un ATR consta de 3 meses. Un ATR, ¿para quién se utiliza? Casi siempre la periodización por ATR se utiliza en aquellos deportes y deportistas que compiten de forma muy seguida. En este caso está bowling, el bicicross, el ciclismo, la natación, la arquería, que son deportes que a nivel internacional, porque pues a nivel nacional no tenemos ese tipo de calendario, a nivel internacional cada 15 días o cada 20 días o mensualmente están teniendo una competencia. Y no hay tiempo entre una competencia y la otra de empezar a desarrollar de forma simultánea unas capacidades o unas cualidades físicas que posiblemente no vamos a obtener resultado. ¿Listo? Este ATR, los cambios se dan específicamente para los deportistas altamente entrenados, lo que yo les decía, deportistas que con gran experiencia. ¿Por qué? Porque ellos simplemente ya tienen desarrollado, y lo que yo hago con el ATR es perfeccionar y mantener. ¿Listo? Y simplemente por la maduración fisiológica que tiene el deportista, me permite hacer concentración de cargas altas. Me permite desarrollar contenidos de entrenamiento de una forma exigente, mientras que con deportistas que no tienen experiencia no puedo hacer esto por simplemente su maduración fisiológica, su proceso deportivo, etcétera. ¿Listo? ¿Qué se busca? Obtener la mejor forma de cargas de entrenamiento.
la alternancia más frecuente, o sea, aquí ya no tenemos una alternancia de cargas o el desarrollo de contenidos en lo largo del tiempo, sino tenemos una alternancia de cargas de forma concentrada, de forma estricta y con mucho contenido. ¿Listo? Aumentamos la eficacia del control del entrenamiento. ¿Por qué? Porque vamos a poder desarrollarnos, concentrarnos e evaluar de forma más continua. ¿Listo? Y podemos estar identificando de forma más rápida y más continua si estamos dando cumplimiento con el objetivo que queremos o simplemente el mesociclo que desarrollamos no cumplió y nos toca replantear. Entonces, miremos cómo organizo los mesociclos en un ATR. Entonces, en la parte de acumulación, los trabajos que yo organizo son de fuerza básica, de resistencia básica y los trabajos técnico-tácticos de forma globalizada. ¿Listo? En la etapa de la transformación, paso de un trabajo de fuerza básica a un trabajo de fuerza específica, paso de un trabajo de resistencia básica a un trabajo de resistencia específica y los trabajos técnico-tácticos los estoy haciendo de forma específica y trabajando sobre la fatiga. Estas flechitas indican que esto va en doble vía. O sea, perdón, alguien tiene por ahí un retorno y esto va en doble vía. Entonces, trabajo la fuerza básica, trabajo la resistencia y paso a la técnica y puedo trabajar de forma inversa. De la técnica a la resistencia básica a la fuerza básica. Cuando ya voy a la etapa de realización, pues simplemente lo que trabajo de fuerza, ya paso todo lo que entrené de fuerza a hacerlo en trabajo de velocidad. ¿Sí? Recuerden que la fuerza es base para los trabajos de velocidad. En el caso del bowling, ¿qué nos permite? Desarrollar los ejercicios de una forma más fluida, de una forma más amplia y de desarrollar los lanzamientos de una forma efectiva y con velocidad. Una preparación integrada, o sea que aquí ya mi deportista a nivel de la resistencia maneja los aspectos de orden aeróbico, de orden anaeróbico, y en el caso de la técnica táctica me dedico a trabajar los errores focalizados en la competencia. Ejercicios de técnica focalizados en competencia, ejercicios de control táctico, de desarrollo táctico o de análisis táctico basados en competencia. Entonces, en resumido, podemos decir que los ejercicios de fuerza máxima que se hacen en el periodo de acumulación, esto ya estamos hablando de cómo trabaja un periodo de acumulación, un mesociclo de acumulación, simplemente trabajo fuerza máxima que lo complemento con los trabajos de orden anaeróbico, perdón, de orden aeróbico, ¿listo? Que sean potenciales de oxidativos y que permitan al músculo hacer unos trabajos de función contráctil mucho más rápida, ¿listo? Y eso va acompañado de los desarrollos de perfeccionamiento técnico. ¿Qué son esos desarrollos de perfeccionamiento técnico? Toda la parte de adecuación, de corrección, de metodología, de acercamiento a la técnica deportiva. En un mesociclo de transformación, mire que ya pasamos de fuerza máxima y pasamos a fuerza resistencia. Ustedes van a decir, no, pero no es ilógico que yo haga trabajos de alta carga de la fuerza y después me pase a trabajos de fuerza resistencia. Suena ilógico, pero es el consecutivo. ¿Por qué? Porque la fuerza máxima, que es la que trabajo en los mesociclos de acumulación, esa fuerza máxima la llevo a la transformación, perdón, esa fuerza máxima me desarrolla a mí una fuerza resistencia que es la que me va a permitir en los mesociclos de transformación trabajar con fatiga. Aquí recuerden que el trabajo es casi siempre con fatiga, siempre cargas altas. Ciclo de realización, hablábamos de la parte aeróbica, aquí ya trabajamos la parte aeróbica, anaeróbica, basado y de la fuerza resistencia específica. Entonces aquí ya trabajo
digamos en el caso del bowling, muchos lanzamientos que me van a fatigar y me van a obligar a trabajar fatigado. Es decir, que si un bolichero, por consecuencia en un proceso de entrenamiento, en una hora de entrenamiento, hace 10 lanzamientos, en la etapa de transformación va a ser 15 lanzamientos porque necesita trabajar sobre la fatiga. Y a nivel de la técnica, pues simplemente empezamos a hacer correcciones ya enfocados hacia la competencia. ¿Qué quiere decir? Para nadie es un secreto y todos lo sabemos que cuando yo trabajo con fatiga, empiezo a deteriorar la técnica. En el mesociclo de transformación, lo que busco es que a pesar que con esa fatiga que estoy cargando, el deterioro de mi técnica sea la más mínima. ¿Sí? Eso es lo que busco en el mesociclo de transformación. A nivel de mesociclo de realización, pues simplemente la condición física integrada. Aquí está todo integrado. Está la velocidad, están las tácticas competitivas y el gran trabajo, gran parte del entrenamiento lo vamos a enfocar al modelamiento de la competencia. Quiere decir que como ya aquí ya hice una acumulación de trabajo de forma general, aquí ya transformé esa acumulación de trabajo de forma general, la pasé y la transformé en cosas específicas, aquí simplemente me voy a dedicar al trabajo técnico, táctico de la competencia. ¿Listo? Y simplemente lo que hago aquí es incluir trabajos de orden anaeróbico, que en este caso para nosotros no serían muy relevantes porque nosotros no tenemos que correr 200 metros, no tenemos que correr 100 metros, no tenemos que lanzar una bala, no tenemos que lanzar una jabalina, no tenemos que hacer sprint en bicicleta, sino simplemente es acercarme y hacer un adecuado lanzamiento. Entonces, aquí lo que hablamos es de velocidad. Entonces, miremoslo aquí encadenado, que era lo que yo les decía, que todo es una secuencia cual al otro. Entonces, una periodización por ATR tiene unos objetivos específicos. Son objetivos específicos sobre el deporte. ¿Listo? Que en la etapa de acumulación a nivel de la fuerza, trabajo la fuerza máxima. Que en la etapa de transformación, convierto la fuerza máxima en fuerza resistencia y posteriormente todo en la etapa de realización, todos estos componentes de fuerza máxima y fuerza resistencia, tengo que convertirlos en la velocidad. No quiere que ser velocidad de 100 metros, no tiene que ser velocidad de 200 metros, sino en la velocidad adecuada del desarrollo del gesto técnico o del lanzamiento en el caso del bowling. ¿Qué quiere decir? Que realice mi gesto técnico, mi lanzamiento de forma rápida, pero con un porcentaje de efectividad bastante alto. Es decir, que preferiblemente que cuando yo haga el lanzamiento lo pueda hacer de orden consecutivo, bastante rápido, pero que tenga el 100% de efectividad. Eso quiere decir que preferiblemente se convierta en moñona el lanzamiento. Después hablemos de la resistencia aeróbica. La parte de la acumulación, hacemos todo el trabajo de base, toda la resistencia aeróbica, kilómetros. En el caso de nosotros los de bowling, lo que queremos es que tengamos una condición mínima de resistencia aeróbica. Entonces aquí es tratar de correr para 10 o 12 kilómetros, generar esa base aeróbica que yo pueda aguantar esos 10, 12 kilómetros, esos 7, 8, 9 kilómetros. ¿Sí? ¿Listo? En la etapa de la realización, que es una parte mixta, donde trabajo la parte de resistencia aeróbica y anaeróbica, ¿listo? Entonces es buscar que yo pueda hacer algunos trabajos de repeticiones a nivel de aeróbico, entonces que yo pueda hacer 1 kilómetro corriendo, 1 caminando, 1 corriendo, 1 caminando, etcétera, etcétera, buscando el mantenimiento y el adecuado desarrollo del componente aeróbico, o sea, la parte cardiovascular del deportista. Y la preparación integrada, o sea, ahí es simplemente mantenerme, buscar mantenerme, buscar llevar mi condición física en parámetros ideales para cumplir con los objetivos que es el resultado deportivo. ¿Listo? Y vienen a nivel de la parte técnica. Entonces, a nivel de la parte técnica, en la etapa de acumulación, simplemente lo que les decía, correcciones, la formación técnica básica del deporte, o sea, correcciones básicas mínimas
que tenga yo como deportista para hacer. Cuando paso a la etapa de transformación, que yo pueda trabajar mi técnica con la fatiga, o sea, que yo tenga tolerancia de esa fatiga para trabajar mi técnica sin deteriorarla o deteriorándola en lo más mínimo posible, en lo más poquito posible, no haciendo un deterioro bastante alto, porque pues simplemente lo que empiezo a generar son huellas motrices mal hechas que posteriormente me van a costar en el resultado. Y en la parte de realización, pues que yo tenga un adecuado dominio técnico y táctico de la prueba. En este caso, que yo tenga un dominio del lanzamiento, un dominio del péndulo, un dominio del agarre, un dominio del aceitado en tal caso que yo pueda hacerlo, un dominio de cómo me ubico dentro de la pista para lanzar, si lo voy a hacer de forma rápida, si mi péndulo va a ser alto, bajo, medio, etcétera, etcétera. ¿Qué debo tener en cuenta para esos mesociclos? Simplemente que todos son concentración de contenidos. Nada es distribuido en el tiempo. Todo lo concentro en una etapa. Entonces, entre 15 o 14 a 30 días, yo tengo que hacer la etapa de acumulación y tengo que desarrollar resistencia, fuerza y técnica. Todo de forma básica. ¿Listo? Paso al mesociclo de transformación. Tengo entre 15 días y 28, 30 días para trabajar la resistencia específica, la fuerza específica y la técnica específica. Y tengo entre 28 y 30 días para hacer el periodo de realización, el mesociclo de realización. Y ahí que trabajo la resistencia competitiva, la capacidad de velocidad, o sea, como yo puedo ejecutar mi gesto técnico, mi ejercicio, mi movimiento de la forma más rápida pero efectiva, ¿listo? Y todo el tema de la técnica competitiva, o sea que ahí ya mi técnica tiene que ser, que mis correcciones tienen que ser las más mínimas para cumplir adecuadamente con un proceso de entrenamiento y así obtener los resultados adecuados o los resultados que hemos planteado. ¿Qué debemos tener en cuenta en un ATR? Simplemente que la dinámica de entrenamiento en un mesociclo es diferente a otro. ¿Listo? O sea, vamos encarrilados en un objetivo que es la fuerza, pero no es fuerza-resistencia durante los 3, acumulación, transformación, realización, sino es el periodo consecutivo del desarrollo interrelacionado de la fuerza máxima, la fuerza de resistencia y la velocidad. ¿Listo? Ordenar los mesociclos basándome en los efectos residuales del entrenamiento, o sea, de lo que tengo atrás, con lo que yo vengo. De esa forma organizo mis mesociclos. Es decir, que no siempre es necesario tener ATR, acumulación, transformación, realización. Yo puedo hacer un primer bloque de ATR que tenga la acumulación, la transformación y la realización, y el siguiente bloque yo puedo hacer que solamente tenga transformación, realización. ¿Por qué? Porque todo el volumen de acumulación lo hice en el primer bloque de entrenamiento, ¿sí? O simplemente si yo veo que yo vengo con una mala preparación, que no hice una adecuada preparación anteriormente, puedo hacer un periodo y sé que 30 días a mí no me van a dar o no me van a alcanzar para desarrollar mi base deportiva, pues simplemente organizo una acumulación 1, una acumulación 2, una transformación y una realización. O simplemente digo, tengo que transformar, vengo con mucho volumen de trabajo y quiero transformar un poco más lo que quiero, lo específico de mi deporte. Entonces puedo hacer una acumulación 1, una acumulación 2, una transformación 1, una transformación 2 y una realización. Aquí viene lo que yo les decía en una charla, que es algo que nos dan no nos dan en la universidad y se llama creatividad. Aquí tenemos que ser muy recursivos, pero recursivos con lógica para poder que cumplamos nuestros objetivos en cada uno de los mesociclos. El ATR, comparado con el tradicional, simplemente tiene mucha más importancia tiene mucha más importancia a nivel del desarrollo del deportista, el ATR. ¿Por qué? Porque
simplemente lo que hacemos es trabajar sobre objetivos específicos, como se los enunciaba en las primeras diapositivas. Trabajamos sobre objetivos específicos, mientras que en el tradicional vamos a desarrollar de forma progresiva un objetivo. Entonces, en el caso de los deportistas, pues es más importante, deportistas con experiencia, es más importante tener un ATR, planificar por ATR, porque voy a ir más a la fija y mejor desarrollo de resultados. ¿Listo? La posición de las fases competitivas lo debemos tener muy en cuenta en el ATR. ¿Listo? Para poder planificar. Recuerden que yo planifico no de adelante hacia atrás, sino de atrás hacia adelante, es decir, de la competencia fundamental hacia atrás. Empiezo a planificar. Cualificación de los deportistas, importante. Si mi deportista no tiene el adecuado desarrollo, no tiene un grado de experiencia adecuado para aplicarle un ATR, no se lo aplique, porque sencillamente no va a tener, usted no va a obtener los resultados que quiere. Hay que generar una base, es importante. ¿Listo? Y la especificidad de las distintas modalidades. ¿A qué me refiero? Al volumen de competencias que se tienen en el año. ¿Listo? Si mi deporte es de continua competencia, pues simplemente voy a planificar ATR. Si mi deporte tiene planificación, competencias con bastante tiempo de distancia, pues miro si en esos huecos entre una competencia y entre otra me cabe un ATR, dos ATRs, o simplemente lo dejo en periodización tradicional. Hemos tenido, o yo he tenido entrenadores que el primer semestre de competencia o el primer semestre de la temporada es totalmente en blanco de competencias, y ellos por lo general en ese semestre lo que hacen es una planificación tradicional y después la interlazan o la interrelacionan con 2 o 3 ATRs en el segundo semestre de acuerdo al volumen de competencia que se tenga. Entonces, lo que yo les hablaba anteriormente de cómo distribuir. En la figura A, esto es tomado del libro de Armando Forteza La Rosa, en la figura A ustedes van a encontrar que podemos hacer, mire, un ATR, 2 ATRs, 3 ATRs, 4 ATRs, 5 ATRs y 6 ATRs. Una competencia de orden no muy alto, puede ser preparatoria, general, otra competencia de orden no muy prioritaria, pero esta banderita negra me lleva a la competencia principal. Mire que yo lo puedo planificar. Entonces, tengo un macrociclo, 2 macrociclos, 3, 4, 5, 6 macrociclos. Aquí ustedes pueden identificar que hay espacios, unos más grandes que otros. Entonces, aquí le da, este primer macro le da mucha prioridad a la acumulación, un promedio relativamente adecuado a la transformación y se reduce un poquito la realización. Aquí en la segunda reduce un poquito la acumulación, amplía la transformación y mantiene la realización. Así, pero miremos este último, mire, la acumulación es mucho más pequeña, la transformación es mucho más grande, la realización es grande. Eso quiere decir que aquí el entrenador está con su deportista haciendo mucho, pero mucho énfasis, mucho énfasis en todo el modelaje de la competencia. ¿Por qué? Porque durante el largo del año hizo una acumulación, 2 acumulaciones, 3 acumulaciones, 4 acumulaciones, 5ª acumulaciones, que una 6ª acumulación ya es mínima y se enfoca más en la realización. O sea, ¿por qué? Porque aquí está la competencia principal, la competencia fundamental, y él busca que se cometan los más mínimos errores, pero que se pueda obtener el resultado que se plantea. Miremos otro tipo de planificación por ATR. Tenemos una planificación de 3 competencias, o sea que quiere decir que en el año estamos hablando de un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, digamos 15 días, 4 meses y 15 días tiene la primera competencia.
un mes, 2 meses, teniendo en cuenta que lo tome por meses, porque si lo toma por menos, por 15 días, por 20 días, pues obviamente se va a reducir. Pero mire lo que yo les hablaba, acumulación 1, aquí tengo un periodo de tiempo mucho más largo que el de acá, entonces hago acumulación 1, acumulación 2, transformación 1, transformación 2 y la realización. Aquí vuelvo y repito la secuencia. Mire que aquí vuelvo y la repito. Aquí mire que aquí ya quita una acumulación, deja las 2 transformaciones y deja una realización. Entonces, acumulación, transformación 1, transformación 2, realización y cierra con una acumulación, una transformación y una realización. De 6 a 4 competencias. Mire, 2, 4, 5, 6, 2, 4 competencias. ¿Listo? Entonces, mire que yo puedo jugar con esto cuando tengo deportistas de experiencia, yo puedo jugar con esto por todo lado. Puedo jugar aquí, puedo hacer una acumulación más amplia, que no sea de 30 días, sino puede ser de 20, de 35, 40 días. Yo puedo jugar con eso, siempre y cuando se me establezca un periodo de 3 meses, ¿sí? O sea, yo puedo en esos 3 meses dedicarle mes y medio a la acumulación general, a la parte de la acumulación, le puedo dedicar 2 semanitas a la transformación y una semanita a la realización. Esto es jugar, pero jugar con lógica. ¿Y jugar con qué? Con la experiencia deportiva de mi atleta y el número de competencias que voy a tener durante la temporada. Aquí vemos un ejemplo, no mentiras, esto es frente al ATR. Entonces, como sugerencia, ¿qué les digo yo? Cuando yo tengo deportistas de orden internacional, en el caso de los bolicheros que están fuera del país, que ellos tienen la oportunidad de competir cada 15 días o cada mes, pues yo tengo la oportunidad, o cada 3 meses o cada 2 meses, pues yo tengo la oportunidad de construirles una ATR. Simplemente, ¿por qué? Porque voy a trabajar específicamente en lo que quiero, que es un resultado en una competencia. No tengo que por qué, no, que voy a empezar a trabajar la resistencia, entonces aquí voy a dejarle un volumen alto y la intensidad se la voy a dejar bajita. Aquí ya me estoy acercando a la competencia porque eso me tardaría una cantidad de tiempo y mi atleta no llegaría en la mejor forma deportiva en el momento específico que lo necesito, en la fecha específica que lo necesito. Entonces, y adicionalmente, ¿para qué coger un deportista de experiencia y empezarle a hacer una planificación tradicional si él ya viene con acumulación, con una experiencia, ya, ahí sí como se dice en el argot de los ciclistas, ya me he comido los muchos kilómetros que me tenía que comer para estar acá? Entonces aquí simplemente juego con las competencias, juego con la experiencia de mi atleta y planifico. Esto para los deportistas que están en el exterior, pero no quiere decir que a nivel nacional no lo podamos hacer. Claro que lo puedo hacer, pero tengo que identificar qué voy a poner en cada realización. Si es un control técnico, si es una competencia de orden nacional, si es un selectivo, si es un clasificatorio, etcétera, etcétera. Yo lo puedo hacer con esos deportistas de experiencia, pero con esos deportistas que no tienen experiencia de orden, que no tienen experiencia deportiva, pues me voy a una planificación tradicional, porque yo allá tengo que hacerles toda la acumulación de trabajo. Allá es donde yo tengo que ponerlos a desarrollar la resistencia, ponerlos a desarrollar la fuerza, a corregir el aspecto técnico, en un orden de tiempo, cosa que cuando yo en algún momento, ya 2, 3, 4 años de trabajo, yo ya le pueda establecer un ATR, pero porque sé que aquí en los periodos de acumulación me voy a ir a lo específico. Hay algo que yo quise poner en esta charla y es porque se los escuchaba a ustedes en las diferentes intervenciones que han tenido durante mis charlas, y es que se puede hacer un PDC. Sí, hay un plan, una planificación o algo que se llama una periodización que se llama plan directo a competencia. Pero ese plan directo a competencia, ¿a qué se somete? A una planificación tradicional que viene atrás. Si yo no tengo un adecuado desarrollo de planificación atrás, no puedo hacer un PDC. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque un PDC me obliga a trabajar mucho más específico. Yo ya voy concreto a lo que yo quiero. ¿Listo? Entonces, miremos qué es un PDC.
es una estructura especial de periodización múltiple, que quiere decir que está combinada tradicional PDC, ¿listo? Y no es propiamente un macrociclo. Es un periodo de tiempo ubicado en un macrociclo, ¿listo? Que me permite llegar o establecer un desarrollo, un resultado deportivo donde posiblemente no lo tenía. ¿A qué me refiero con eso? Muchas veces estamos entrenándonos normalmente en una periodización tradicional o estamos ahí entrenándolos y nos llegó una convocatoria a un evento, lo adelantaron o lo atrasaron, ¿sí? Entonces, esto nos altera la planificación tradicional. Entonces, ¿qué busco? Que para no tener que variar toda la planificación, simplemente busco llegar a trabajar cerca a la competencia y no con 12, no mayor a 8 o 12 semanas, ¿sí? Tienen que ser entre 8 y 12 semanas, o sea, entre más o menos un mes o 3 meses, ¿sí? Ubicar ese PDC. No lo puedo ubicar con más semanas, ni lo puedo ubicar con menos de 8 semanas. ¿Listo? Siempre, siempre un PDC va a estar antecedido de una competencia. Siempre. Es decir, Andrés Vargas compitió hoy en el nacional, en el selectivo. Y en 12 semanas, en un mes, en 4 meses, tiene otra competencia. Entonces, yo le puedo hacer el ATR, que es lo que yo aconsejaría, o hacer el PDC. Vea que el PDC es muy semejante a lo que tiene el ATR, pero con la diferencia que el PDC va directo a objetivos específicos de resultado. No quiere decir que el ATR o el tradicional no vaya a resultados, sí, pero el PDC va a unos resultados más rápidos, más prontos. ¿Qué debo tener o qué características se deben tener en cuenta para un PDC? Simplemente que los medios deportivos o lo que yo desarrollo es mucho más especial. O sea, ya es competencia, ya es enfocado a mi competencia. Ya aquí no puedo hablar de desarrollar resistencia, de hacer trabajos de fuerza, no, sino ya irme directamente a lo que requiero para mi competencia. ¿Listo? Va determinado de acuerdo a los primeros macrociclos, o sea, a lo primero que usted hizo en el año, se puede hacer el PDC. Lo que yo les decía, estos PDC por lo general los vemos mucho alternados con una periodización tradicional. Entonces, un periodo de tiempo, un PDC, porque la competencia me quedó muy justa y voy y continúo mi preparación. Mínimo de preparación de un PDC o la duración de un PDC, mínimo de 8 semanas, máximo de 12. ¿Listo? Si usted no se cumplen los principios metodológicos del entrenamiento en un PDC, pues simplemente nos desviamos de la ruta y no vamos a cumplir los objetivos que queremos con el PDC. Sí, o sea, el PDC es mucho más cuadriculado que una periodización tradicional, o sea, es mucho más exigente que cualquier cosa que yo planifique mal o que distribuya mal o llamémoslo en palabras castas, me escache, me van a implicar un resultado negativo en el atleta. ¿Listo? El PDC viene en una relación de cargas y medios empleados en los macrociclos. O sea, en el PDC yo no puedo hacer desarrollo de cargas. Tengo que hacer un mantenimiento de las mismas, pero donde yo hago el desarrollo de las cargas es atrás, en la periodización que viene detrás del PDC. ¿Listo? Nos permite unos controles de entrenamiento que relativamente van a estar más enfocados en el resultado deportivo, ¿sí? Los resultados en un PDC yo no lo puedo hacer de control general, sino de control individual, ¿listo? Eso es lo que tiene el PDC de característico frente al control, que no lo puedo hacer de orden general, sino me toca hacerlo de orden individual. ¿Por qué? Si lo hablo a nivel de equipos, yo puedo controlar a nivel de equipo todo, pero si un elemento de mi equipo falla en el dominio o en la asimilación del PDC, es posible que el resultado deportivo me falle en todo el equipo. Entonces, aquí tengo que hacerlo muy de forma individual. ¿Listo?
La generalización del trabajo en los equipos, mírelo, ¿sí? Que lo que yo les hablaba, la generalización del trabajo en los equipos dentro de un PDC lo hace insuficiente e irreal. O sea, si yo el PDC lo aplico de forma general para todo mi equipo y no hago individualización del entrenamiento, pues simplemente el PDC perdió la veracidad del resultado. Y la aplicación de las ciencias auxiliares, aquí que vamos a tener que cuando tengo una planificación mixta donde va incluido un PDC, pues mi equipo científico tiene que estar en control continuo de las cargas. ¿Listo? Por lo que les digo, si yo me escacho en la colocación de unas cargas, si yo me escacho en la planificación de un volumen, de una carga, simplemente puedo ser contraproducente para el resultado. El PDC no tiene ni periodos ni mesociclos, nada. Es un PDC, plan directo a competencia. ¿Listo? Viene un segundo paso, que es una estructura donde la organización y dosificación de la carga se organiza por microciclos. O sea, aquí ya no hago una cosa grande, sino empiezo semana a semana, semana a semana. ¿Listo? Debo tener un control del estricto microciclo por microciclo. O sea, que no se me puede escachar y deben cumplirse los objetivos planteados semana a semana. O sea, mire que es un poquito más complejo un PDC. ¿Listo? Solo se aplica PDC con deportistas de alta maestría. ¿Por qué? Porque utilizamos medios y componentes del entrenamiento muy específicos y sobre todo que van directamente a la competencia. ¿Listo? Y su aplicación requiere intensidades de trabajo por encima del 80%. ¿Listo? Entonces, tenemos diferentes formas de construir PDCs. ¿Sí? Entonces, tenemos un PDC general, donde las tareas son de orden general y simplemente el trabajo se distribuye de la siguiente forma. 60% en tareas generales, 30% en tareas especiales o dirigidas y un 10% en tareas competitivas. Hablamos de un PDC, o sea que aquí lo que quiero decir que en un PDC general hablamos de un desarrollo general de las capacidades. Hablamos de un PDC de orden especial. Las tareas son especiales, son concretas, son casi teledirigidas. O sea, las tareas prácticamente son concisas, son puntuales. ¿Listo? Y se incluye el elemento deportivo. Aquí se tiene que trabajar todas esas tareas con el elemento. Es decir, que los métodos, medios o actividades o recursos que yo utilice en un PDC especial tienen que tener el desarrollo del deporte y deben ser enfocados al deporte con el elemento. Entonces, las tareas generales son 30%. Las especiales y las dirigidas son un 60% y las competitivas un 10%. Y un PDC competitivo, donde las tareas generales están por el 10, las especiales están por el 20, pero todas las acciones competitivas están por el 70%. ¿Listo? Predomina, en este PDC competitivo, predomina todo el aspecto competitivo, todo lo que yo requiero para una competencia. ¿Listo? Y esto sería todo frente a los modelos de planificación. No sé si tengan preguntas, si tengan comentarios frente al ATR y al PDC. ¿Qué quiero yo dejar como la cosita en la cabeza, que me dé vueltas en la cabeza, y es, ¿qué será mejor para mi atleta? ¿Un ATR o un PDC? Que en mi concepto, si yo planifico por ATR, voy a tener un mejor resultado de mi atleta, porque es posible que yo esté en una periodización tradicional y me toque organizar un PDC y ese PDC no tenga el resultado que yo planteo, mientras que con un ATR es posiblemente que yo sí tenga los resultados, y el ATR específicamente me lleva a trabajar de forma específica los contenidos de la preparación para obtener un resultado adecuado.
eso es lo que yo quiero que como que así, les quede ahí en la cabecita, que digan, oiga, ¿realmente me servirá hacer un PDC o mejor me dedico y reorganizo mi proceso de entrenamiento y empiezo a trabajar por ATR? Si soy deportista con experiencia, una Clara Juliana Guerrero, una Rocío Restrepo, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan preguntas y si no, vamos a pasar al contenido del cuadrito de Excel. David Rivera. Gracias. Hola Andrés, ¿cómo estás? Yo soy el entrenador, bueno, el técnico de los élites y juveniles y quería hacerte como una adición de lo que tú ya habías hablado de los efectos residuales en el ATR, que es importante que se tenga en cuenta también que en la acumulación es más lento ese periodo de los efectos residuales de la mejora como tal, y que ya hacia la transformación y realización, pues la mejora será más pronta. De resto, pues todo me parece excelente lo que diste. Y del PDC es algo importante aplicado a nosotros. Por ejemplo, el año pasado yo hago el plan ATR con los es como muy Quindío, Risaralda, así. Con ellos, previo a los eventos, se hacía ese PDC, pero no, resulta que no se podía hacer tan teórico de 8 a 12 semanas, porque ese se da un poquito más desde lo táctico, ya es muy desde lo- dice- entonces, Estamos mal de sonido, David. No sé si soy yo. No, es él, porque a mí aquí también me marca. Ah, sí, yo también estoy oyendo muy mal. David, ahí no. David. Bueno, se le fue la señal. Le dejamos la pregunta para el comentario para el final, Andrés, porque se le fue la señal. Sí, 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 perfecto. Sí, porque me parece interesante lo que él nos estaba comentando. Bueno, No sé si tengamos más preguntas. no, no hay más. Bueno, viene lo rico de todo esto. ¿Qué es? Vamos a construir como les decía, la idea es que hoy nos llevemos los primeros pasos de una planificación tradicional y dentro de 8 días fortalezcamos esa planificación tradicional y construyamos una ATR. Entonces, no sé desde la federación qué metodología podríamos utilizar para hacer este trabajo o simplemente proyecto yo el cuadro y lo vamos construyendo. Sí, Bueno, vamos a proyectar el cuadro entonces. Entonces, bueno, empecemos a construirlo. Entonces, simplemente, la idea es que cada planificación, todas las planificaciones tengan una individualidad, porque mis atletas todos son diferentes, ¿sí? Si yo fuera similar a mi otro compañero, tendrían que evaluarnos en muchos aspectos, en aspectos fisiológicos, en aspectos técnicos, en aspectos de componente deportivo, tendrían que evaluarnos y tendríamos que dar los mismos resultados en todo. Es decir, si a mí me evalúan a nivel fisiológico y yo doy un VO2 de 58, mi compañero también tiene que dar un VO2 de 58. Si me evalúan a mí en fuerza y yo levanto 10 kilos en sentadilla, mi compañero debe dar 10 kilos en sentadilla. Pero ¿qué sucede? Que en este momento diríamos, yo le haría una planificación para 2, pero sucede que yo puedo asimilar mejor las cargas que mi compañero. Mi compañero las puede asimilar de forma intermedia, o puede ser que sea que asimile las cargas de forma tardía y yo las asimile de una forma muy rápida. Entonces, toda planificación como sugerencia que yo doy debe ser de orden individual. Entonces, aquí vamos a poner el nombre de un deportista que se va a llamar Pepito Pérez.
Listo. El entrenador, vamos a poner que se va a llamar, digamos, Andrés Vargas. ¿Listo? ¿Qué deporte? Bowling. En este caso, ¿nos aplicaría la modalidad? No, varias. No nos aplicaría la modalidad. ¿Por qué? Porque todos hacemos, creo que lo de ustedes es individual, parejas y todo evento, algo así. Creo que me falta algo. Parejas, tríos, equipos y todo evento. Exacto, parejas, tríos, equipos y todo evento. Entonces no aplicaría. Aquí yo tengo unas convenciones, que un triángulo es control médico, el circulito es control físico, la C es un control técnico, otra C la C encerrada en un círculo es control técnico, la C solita es una concentración y pues aquí los controles de lactato. En este caso ustedes pueden poner otro tipo de controles. ¿Listo? Tenemos las semanas que haría, bueno, aquí tenemos una casillita que dice controles. Esto es para que ustedes también, si tienen por ahí el computador al ladito o tienen la posibilidad de tener el Excel ahí, lo vayan haciendo si quieren. Entonces, los controles, yo voy a ubicar los controles del entrenamiento después de que yo tenga mi planificación. ¿Por qué? Porque yo no sé en qué momento voy a establecer controles de orden técnico, controles de orden bioquímico o de orden multidisciplinario, podríamos llamarlo, no eso, sino de orden multidisciplinario. Y eso los voy a establecer aquí después de que yo conozca mi calendario. ¿Listo? Las semanas, el número de semanas es algo que está estructurado a 53 semanas, que es lo que compone un año. ¿Listo? Y aquí va el inicio de la semana. Entonces, aquí sería el mes de enero. Enero, ¿cuántos días tiene? Perdón. ¿Cuántas 31. semanas? Y tiene 4 semanas. Entonces, 1, 2, 3, 4. Hago la combinación de celdas y enero. ¿Listo? Ahora, febrero, ¿cuántas semanas tenemos? 1, 2. Entonces lo hacemos 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Febrero. Febrero. Marzo, si alguien me puede ayudar ahí. Pues es que casi todos los meses tienen las 4 semanas. Por ejemplo, marzo tiene 4 semanas y 3 días. 4 semanas, no importa. Es que hay meses a veces que nos componen de 5 semanas. Ya los miramos. Bueno, marzo. ¿Listo? Yo lo puedo hacer así sucesivamente. 3, 4 para abril. Para abril. 1, 2, 3, 4 para mayo. Vamos a hacerlo hasta junio. Y 1, 2, 3, 4. Mayo, junio. Mire que si hablamos de una periodización tradicional, vea qué curioso, me coincidió ahí con un periodo transitorio. Listo. Lo otro que yo tengo que definir dentro de este modelo de planificación o esta periodización es en qué fecha van a estar nuestras competencias. En este caso vamos a decir que aquí vamos a tener la competencia fundamental. ¿Listo? Ahí en ese orden de días aquí. Bueno, cambiémoslo y lo ponemos aquí para que nos coincida aquí. Aquí vamos a tener la competencia fundamental. ¿Qué quiere decir? Que de ahí para atrás voy a empezar a organizar. Entonces, ustedes me dirán, si lo vamos a hacer para un élite, si lo vamos a hacer, bueno, para un élite no pensaría, si lo vamos a hacer para un deportista juvenil o un deportista que está iniciando. Ustedes me proponen ahí. ¿Un senior, profe? ¿Un senior? Sí, puede ser. ¿Cuándo? Puede ser. No ¿Cómo, sé. cómo? ¿Qué opinan si lo hacemos para un senior, para un juvenil o para alguien que está iniciando? Ojo que es una planificación tradicional. Yo creo que para un juvenil sería muy buena idea, ya que ellos pues tienen como diferentes competencias durante el año realmente en el calendario de bolos de
de Colombia, los juveniles son de los que más competencia tienen. Si hablamos de un senior, realmente tienen 2 competencias al año o algo así, mientras que un juvenil podría tener un poco más y pues se puede hacer como un ejemplo más específico. Bueno, estamos hablando de periodización tradicional, entonces tener en cuenta que es un pico de... Tenemos 3 formas de hacerlo, ¿no? Entonces tenemos primero con un pico, que es lo que es una periodización tradicional a un año, o periodización tradicional a semestral, o sea que tiene 2 picos, o periodización tradicional cuatrimestral, o sea que tiene 3 picos. Entonces, escojamos. Podría ser de 2 picos. ¿Cómo está Andrés, María Teresa? Podría ser ahí en junio el Nacional Juvenil y a final del año sería el selectivo juvenil. Listo. Entonces, competencias principales. Nos fuimos aquí. Nacional Juvenil. Listo. Entonces, esa es la primera competencia que tenemos. Entonces, tenemos que prepararnos para esta competencia. ¿Listo? Entonces, empezamos a distribuir. ¿Qué tan amplio vamos a dejar ese periodo de preparación general, teniendo en cuenta que hay una preparación general o una etapa de preparación general? ¿Listo? Vamos a cambiarlo aquí. Etapa general y tenemos una etapa de preparación especial. Entonces, ustedes me dirán, ¿qué tan amplio lo dejamos? Enero y febrero está bien porque es el principio del año en que todavía llegan de vacaciones, entonces 2 meses está bien. Listo. Entonces, recuerden que en la etapa de preparación general es donde yo hago todo el acumulado de las bases de la casa. ¿Se acuerdan lo que yo les hablaba? De la base de la casa, que tengamos unas buenas bases para que en la etapa de preparación especial podamos poner unas buenas columnas. En la etapa precompetitiva podemos poner las paredes y la competencia es el techo. Entonces, 2 meses, enero, febrero, es prácticamente que estamos hablando de 60 días, 8 semanas, y estamos hablando que en promedio de adaptación de las cualidades fisiológicas, las cualidades físicas, está en promedio entre 4 y 6 semanas. Entonces, me parece que está bien, es ponerle dos mesecitos de preparación general. Listo. Entonces, vamos a nombrar. Entonces, microciclo 1, microciclo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bueno, hasta el 8. Ahí tenemos los 8 microciclos. No quiere decir, recuerde que los microciclos no quiere decir que sean específicamente ahí. Listo. Como estamos trabajando para un juvenil, entonces empecemos a distribuir el volumen y la intensidad. Hagamos esta etapa de preparación general completa. Entonces, ¿con qué empiezo? Recuerden que en la etapa de preparación general es mucho volumen, poca intensidad. Entonces, los escucho. ¿Cómo podemos empezar esa semana de enero sabiendo que nuestro deportista llegó de vacaciones, sabiendo que nuestro deportista durante las vacaciones comió de más, posiblemente no hizo nada de deporte? Entonces, los escucho. Buenas tardes, Andrés. Fabián Barriga saluda. Fabián, ¿cómo está? Yo lo separaría a la preparación general que tú tienes ahí en 2, en entrante. Puede ser entrante y desarrollador. Entrante puede ser un microciclo de enero que generalmente son 5 semanas. Tú comienzas desde el 2 de enero y terminas generalmente el 1 de febrero. Son 5 semanas. Ajá. Listo. Entonces, ojo que esa es la tendencia del microciclo, ¿no? Claro. Entonces, esa tendencia del microciclo me dice que lo podemos distribuir en estas primeras 5 semanas en entrante. La segunda sería desarrollador. O sea, el primer día de lo que tengas que hacer. Correcto.
Sí, porque ya le iba a decir, si me voy con entrante hasta la quinta semana, pues me van a quedar tres semanitas. Exacto. Entonces, desarrollador, y en la sexta Y de semana... ahí, llegamos a estabilizador, en donde tú puedes hacer controles ordinarios, puedes tener choques, puedes tener recuperaciones en el sentido del esfuerzo que se haga en estas tres primeras micros, podría decir. Y así sucesivamente hasta llegar a la competencia fundamental. Sí. Tienes desarrollador, estabilizadores, puede ser especial variado, puede ser preparación especial al tanto porcentaje que tú quieras, puede ser precompetencia a un tanto por ciento y de control también. Vea. Y así puedes llenar tu macro hasta dependiendo de las competencias que tú tengas en el año. En el caso de muchas veces hay 10 rankings al año más las competencias de los juveniles para una posición de selección. Entonces tú tienes que hacer el macro de acuerdo a las competencias que tengas para poder tener un control de lo que estás aprendiendo o de lo que estás enseñando. Mire, tenemos la primera competencia en el mes de junio, finalizando el mes de junio. En la mitad del mes de junio tenemos la competencia. ¿Qué debo tener en cuenta? Que dentro de este proceso, aquí muy bien la parte de un microciclo entrante, porque yo aquí tengo que volver a adaptar a mi deportista, volver a hacerle algunos trabajitos de carrera, volver a hacerle unos trabajitos, tengo que volverlo a adaptar porque él viene de un periodo de tránsito prácticamente inactivo. De aquí para allá, ¿qué debo tener en cuenta? Hasta aquí, porque vamos a empezar primero con la etapa de preparación general. De aquí para allá, ¿qué debo tener en cuenta? Deben tener en cuenta que debo jugar con los volúmenes, con la intensidad y con los objetivos de cada microciclo, ¿sí? En donde, si estoy en una etapa de preparación general, simplemente recuerden que el volumen es mucho más alto, o sea que son muchos ejercicios, muchas repeticiones, pero con intensidades bajas. Entonces tengo que mirar qué tendencia de microciclo le voy a dar, si es desarrollador, si es estabilizador y si es de choque. Si es de choque, ¿en qué momento? Yo no lo puedo entrar a chocar acá. ¿Listo? No lo puedo entrar a chocar ahí. ¿Por qué no lo puedo entrar a chocar? Porque pues es que hasta ahora generé una fase de adaptación nuevamente, adaptación anatómica y funcional, después de un periodo de prueba un periodo de prueba atrás, ¿sí? Eso hay que tenerlo. Y aquí simplemente yo puedo ponerlo como un microciclo de control. ¿Por qué? ¿Por qué de control? Pongámosle ST, ¿sí? ¿Por qué de control? Porque aquí puedo hacer los test iniciales para saber cómo empieza mi deportista la temporada. ¿Listo? Ahí, ¿cómo empieza mi deportista la temporada? Y de acuerdo a esos resultados del control, empiezo a hacer los trabajos de desarrollador, puede un cuarto desarrollador, aquí podemos hacer un estabilizador y podemos hacer un recuperador aquí. ¿Para qué? Para empezar aquí con un desarrollador, 1 de choque, 2 de choque, 3 de choque, listo, inclusive ahí puedo hacer otro choque, no, queda muy chocado. Ahí podemos hacer uno de estabilizador y terminamos con uno de control. ¿Listo? ¿Para qué? ST. Porque aquí ya empiezo la etapa precompetitiva y ahí ya voy a trabajar intensidades altas y volúmenes muy bajos. Debo jugar mucho con estos porcentajes. ¿Listo? ¿Listo? Porque aquí, si yo tengo aquí en un desarrollador y resulta que me voy con un 85% de intensidad y un 50% de volumen, ya perdió la tendencia del microciclo. Ya no es un desarrollador. Ya no se convierte porque ya la intensidad sube. Ya se nos está convirtiendo en algo de choque cercano a algo de precompetitivo.
¿sí? Porque ya la intensidad se subió muchísimo. Entonces yo tengo que ser coherente con lo que escribo aquí y lo que ejecuto aquí. ¿Listo? Para que lo tengan muy en cuenta. ¿Listo? Muy en cuenta. ¿Sí? Entonces yo no puedo iniciar con cargas altas, yo no puedo, no, pues es que vamos a arrancar al 80%, porque eso, perdón, 25%, yo me voy al 80% en la intensidad porque es que ya necesito arrancar. No, no, porque no vamos a generar las adaptaciones. Recuerdo que en esta etapa, en este proceso es base, la base, ¿listo? La placa de cemento para construir mi casa. Recuerden que aquí son las columnas, ¿listo? Y aquí son las paredes y en este competitivo es el techo de mi casa. Entonces debo saber jugar con estos porcentajes de volumen e intensidad, teniendo en cuenta que el volumen, empezamos con volumen alto, el volumen debe ir descendiendo de forma paulatina y la intensidad debe ir subiendo de forma paulatina o progresiva y obviamente el rendimiento, la curva de rendimiento deportivo o estado de forma del atleta debe ir también en un aumento progresivo. Entonces, miremoslo, lo podemos desarrollar de la siguiente forma. Arrancamos con un volumen moderado que puede ser al 60%, con una intensidad del 20%. Y pues obviamente nuestro atleta no perdió todo el estado de forma, nuestro deportista no viene en ceros, porque en ceros llega Andrés Vargas porque va a hacer por primera vez bowling. Ahí llega en ceros. Pero el deportista que ya ha tenido un proceso de desarrollo deportivo en el bowling no va a llegar en ceros, va a llegar con su capacidad de rendimiento disminuida que por lo general no es mayor al 50%. Inclusive en este control puedo mantenerme incluso en 60-50, en 60-40 puedo mantenerme y sigo manteniendo el estado de forma progresiva. Ya cuando empiezo a desarrollar, entonces inicio con un 50% y de aquí para allá, de la curva de rendimiento, y de aquí para allá la idea es mejorarla. ¿Listo? La idea es que 50 más o menos, aquí estemos llegando sobre un 85% más o menos de la forma deportiva. Entonces de ahí para allá es empezar a plantearme microciclo por microciclo el porcentaje de la forma deportiva. Listo. Sigamos aquí en este segundo. Ya hicimos nuestro control, ya incluso aquí en este micro de control el volumen puede estar bajo, puede estar en 50 y la intensidad alta, porque es donde yo voy a controlar a mi deportista, a un 70. Y de aquí para allá empiezo con un 50%, no, incluso un poquito más, un 65% de volumen. Y podemos hablar que estamos trabajando intensidades sobre el 50%, o sea, la mitad del trabajo. Me puedo mantener en un 65, en un 50 aquí porque estoy haciendo desarrollo. Aquí puedo subirme a un 70% y aquí puedo mantenerme en un 50. Aquí puedo subirme a un 75 y puedo mantenerme en un 55. Y aquí puedo trabajar sobre un 70, sobre un 80, incluso un 60% de intensidad. Como es recuperador, recuerde que todo baja, entonces podemos bajar a la mitad del trabajo y volvemos. Aquí entonces ya tiene predominancia la intensidad. Mire cómo nos va quedando la grafiquita. ¿Sí? Vamos ascenso, 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 ascenso y hacemos una descarga. ¿Listo? Aquí en esta descarga es donde el azul, que es nuestro volumen, aquí en esta descarga es donde se generan las bases de adaptación, que es el recuperador. Lo que hablamos de la supercompensación del entrenamiento. ¿Listo? En la etapa especial, que sería el micro 9, el 10, el 11, el 12, el 13 y el 14, estableciéndolo ahí, incluso yo me atrevería, 1, 2, 3, 4, 5, 6, incluso yo me atrevería a poner una semana más de etapa especial. Me atrevería yo de forma atrevida a una semanita más de etapa especial, ¿sí? Me atrevería yo ahí a poner un poquito más. Entonces, aquí en la etapa de preparación especial, pues obviamente nuestro protagonista es la intensidad, pero yo no voy a iniciar con una intensidad del 80
y un volumen del 40, porque no sería lógico después de venir de generar unas bases. Entonces yo lo que hago aquí es mantenerme en un 50% de volumen y ponerme en un 60% de identidad. Ojo que con esto ustedes pueden jugar. La ventaja que tienen ustedes en el bowling es que pueden jugar mucho con todos estos porcentajes y lo pueden jugar en base al número de lanzamientos, que es el volumen de ustedes que ustedes quieren planificar. ¿Listo? Aquí inclusive sería muy chévere de pronto, no sé, adaptar un poquito a esto, que sería ponerle el volumen general del proceso y que el volumen general del proceso, como se hace con los levantadores de pesas, que se les establece un tonelaje al final del año. 2.000, 3.000 kilos en el año que se le distribuyen, inclusive aquí de pronto lo podemos jugar de esa forma, 2.000 o 3.000 lanzamientos y los distribuimos en el año, haciendo énfasis en unos lanzamientos para la etapa de preparación, para la etapa para el periodo general y para el periodo competitivo. Y aquí ya empiezo, entonces aquí ya puedo seguir con el 40, puedo subir mi volumen al 70, puedo subirme a un 55 y mantener un volumen de 70, de intensidad del 70, puedo mantener ese 55 y subirme al 80 de intensidad, puedo seguir jugando con el 50 de volumen y subirme al 85, listo, y aquí puedo seguirme con el 50 y hacer una estabilización del 85, listo. Y aquí puedo, en el número 15, puedo inclusive jugarme con un volumen muy bajo del 40 y jugarme con una intensidad muy altica del 90 porque ya estoy entrando en una etapa precompetitiva. Mire cómo nos va quedando. ¿Sí ve? Pues ya el volumen nos está disminuyendo, la intensidad nos está subiendo. ¿Listo? Y eso. Gira Perea por ahí levantó la mano. ¿Pregunta? Sí, señor. Si nosotros tomamos como referente el volumen, los lanzamientos, en el bolo, ¿cuál sería el referente de la intensidad? Como para ir ubicándonos también en qué es lo que vamos a programar en realidad. Recuerden que hace 8 días el compañero metodólogo del Ministerio del Deporte, José Luis Useche, pues nos hablaba que en bowling es muy difícil la intensidad. Yo me he puesto como a leer, como a hacer cositas, inclusive estoy como mirando cómo de pronto dentro de 8 días, si lo logro, como dicen por ahí, si lo logro es terminar por el RPE, por la percepción del esfuerzo. De pronto podemos jugar la intensidad por RPE, ¿sí? Que sería ahí el total de las horas de la sesión por la percepción del esfuerzo del deportista en la sesión. Estaba pensando que inclusive por ahí podríamos establecer la intensidad, ¿sí? Por el momento, podemos jugar con intensidades de percepción, o sea, de cómo percibo, cómo quiero que mi atleta se perciba en el entrenamiento en un periodo. Aquí que yo quiero que me haga muchos lanzamientos, pero que no salga tan cansado del entrenamiento. Aquí que me haga pocos lanzamientos, pero que salga fatigado del entrenamiento, ¿sí? Y en la etapa competitiva, pues que todos los lanzamientos que yo le ponga tengan un grado alto de estrés. Es decir, si yo le pongo 10 lanzamientos en la sesión de entrenamiento, que todos sean moñona. Entonces estoy generando. Entonces por eso les digo que la intensidad podíamos mirarla. Yo lo estoy mirando y si logro determinar de que es un método adecuado que valga la pena, sería por la RPE, la escala de percepción del esfuerzo. Entonces, yo no sé si de pronto para esa respuesta nos pudiera ayudar el mismo David Rivera como entrenador de los élites. ¿Será posible, David? ¿Estás por ahí? Sí, aquí estoy. Cuando Andrés lo considere, con mucho gusto doy mi apreciación. Claro, profe, enseguida, porque sí es importante, es algo en que le hemos dado vueltas durante el largo, ya vamos para la 7ª charla y le hemos dado vueltas y vueltas y hemos mirado por dónde establecer la intensidad. Yo realmente, profe, pienso que puede ser por la percepción, por la escala de percepción de esfuerzo, por la RPE, podemos mirarlo así. No sé, profe, ¿usted qué opina?
Bueno, pues en la especialización lo acosté, digamos, con los otros deportes de arte competitivo. Estuvimos con tejo, que tiene algo similar, con clavados, con gimnasia rítmica y bueno, y obviamente el profe Pichimata, que vuelve a desconocer. Y bueno, tras analizar lo que tú dices, la mejor opción en la que pues yo manejo, digamos, con los élites de la intensidad, va por dos líneas de acción. Una es la precisión, que tú denominaste bien hace 8 días, por un ladito que era la eficiencia como tal, ¿sí? Yéndose a la precisión en ese aspecto, y la otra por la complejidad del gesto, que creo que el entrenador de Bogotá, Pitufo, te lo dijo. Esa complejidad del gesto se le da el grado de intensidad de acuerdo a la dificultad del mismo, ¿sí? No porque como en la gimnasia rítmica o artística que hay una puntuación debido a si el giro es doble o triple, ¿cierto? Sino que va según la dificultad. Por ejemplo, hacer para cierto atleta más difícil una entrega con un eje de rotación X y una velocidad X, o una línea de tiro por dentro es más difícil que una línea de tiro externa, digamos en los seniors, que la mayoría juegan por la derechita usando la fricción, entonces es más difícil para ellos o para ese jugador hacer ese aspecto. Entonces es más intenso por el lado eso va en relación con lo que tú dices de la percepción, pero es más con la complejidad del gesto para ese atleta o ese grupo de atletas, y por el lado de la precisión en cuanto a efectividad. Entonces, por ejemplo, se hacen test de precisión o de efectividad. Ejemplo, pasarla por tal línea en la cabecera, por tal línea al fondo, y se cuentan unos números de tiros y qué porcentaje de efectividad está haciendo, y obviamente según el periodo pues debe ser más o menos efectivo. Cuando está en acumulación sabemos que claramente pues va a perder efectividad. Por eso lo que te alcancé a decir antes de que se me fuera, de los efectos residuales, que la gente a veces espera en acumulación y ya quiere ver la mejora, y antes allí la mejora es más demorado, exacto, como tú dijiste, y a medida que va llegando a la realización pues ya sí se va viendo esos resultados, esa mejora más pronta. Y entonces bajo esa línea, en mi caso particular manejo 3 tipos de intensidades: una baja, que realmente sería en cantidades medianas entre el 65 y el 80%, que se da obviamente en los periodos de acumulación donde hay más cantidad de volumen de lanzamientos; una intermedia que se da entre el 80 y el 95, e incluso allí, por ejemplo, con lo que tú decías con las élites o el jugador que tenga muchos eventos, ciertas competencias porque están muy pegadas una de otra. Sí voy a la realización, a la más importante, pero puedo tener otra que pues no es del todo despreciable, pero sí debo llegar con un nivelcito y a veces cae en esos periodos de transformación, ¿sí? Y ya la última intensidad, que es netamente la de competencia, que es el del 95 al 100, que siempre yo estoy al máximo del atleta. Entonces así se jugaría. Si yo voy a hacer una intensidad alta con un volumen bajo, pero mi orientación va hacia la complejidad del gesto, entonces en el estímulo de ese microciclo pues yo lo pongo. Es que resulta que la entrega que yo trabajé en acumulación, hablando de lo de cuando uno le pone el efecto, Andrés, entonces aquí la estoy intentando desarrollar, pero resulta que en la realización yo ya estoy haciendo variantes, porque durante la ronda de juego hay que mover las líneas de juego y hay que a veces mover el tipo de entrega. Y puede que tú arranques con una entrega la que digamos Andrés más sabe hacer, pero cuando en la línea 3 o 4 resulta que a Andrés le tocó irse para otro lado de la pista y hacer una variante en la entrega. Ahí es donde a Andrés le cuesta, pero resulta que eso lo trabajamos, y en la realización es donde usted ya empieza a jugar el entrenador con el atleta. Bueno, si vamos a hacer una simulación de una competición, bien sea cuando está recién aceitada la pista, pues hago tal entrega, pero vamos a simular cuando nos tenemos que mover, y ahí me hace el otro tipo de entrega. Entonces ahí es donde puede jugar lo que tú dices, cogerlo con la fatiga, coger con la simulación, pero la complejidad del gesto va a ser más difícil. Entonces lo trabajo sobre esas 2 líneas, profe. La complejidad del gesto, y le doy un número a la complejidad del gesto, y la efectividad, que va según la eficiencia o de efectividad del tal, bien sea en una media o un SPER, o bien sea en una moñona, o bien sea repitiendo una línea de tiro. Eso es como la orientación, y así se acomoda. Y lo que te iba a decir ahora, ya aprovecho para no intervenir al final, es lo del PDC, que en bolo, o por lo menos en mi caso particular, no lo podemos hacer a lo que la teoría como tal de 8 a 12 semanas, porque
hay un factor táctico que es, por ejemplo, el patrón de aceitado. Y a veces tú no lo sabes, sino ya encima. Entonces ese PDC a nivel táctico, ya cuando uno sabe, exacto, se pierde. Entonces uno lo hace, bueno, ya sé que la competencia es en tal bolera. Ok, yo puedo ya llevar algo previo a la topografía de esas pistas o a lo vieja o nueva que sea esa bolera. Pero cuando ya me dicen, van a usar tal limpiador, van a usar tal aceite y va a ser tal distancia de aceitado, ahí empieza a jugar realmente esa aproximación de competencia para decir, vamos a jugar líneas más internas o vamos a jugar líneas más externas o vamos a trabajar velocidades altas, vamos a probar tal equipo, porque acuérdate que con los excesos de equipaje en el avión y todo, a veces los muchachos o la gente no puede llevar todas las oportunidades. Las élites sí, porque usted sabe que a veces hasta le pagan la maleta extra, pero vámonos al caso de los juveniles o los seniors, saben que a veces tienen que escoger muy bien las bolas que van a llevar. Entonces, cuando ya conozco ese aceitado, sí puedo empezar de mi equipo a ver con qué me voy a mandar. Entonces, digamos que ese PDC más que de volumen e intensidad se hace como en la táctica, profe. Eso es sí. lo que sí, profe, eso sí, usted tiene toda la razón. Es muy difícil jugar, o sea, ustedes tienen, por eso es un deporte de arte competitivo y precisión. Yo siempre lo he llamado que no debería llamarse, el bowling no debería estar en el deporte de arte competitivo de precisión, sino en el deporte de analítica. Hay deportes de mucha analítica y el caso del bowling es este. Pero, profe, yo pienso, no sé, que ustedes dicen que la intensidad la determinan por el gesto técnico, por la complejidad del gesto técnico. Pero esa complejidad del gesto técnico genera una carga interna en el deportista a nivel mental y obviamente con el desarrollo, con la cantidad de lanzamientos que hagan, desarrolla una carga externa, ¿sí? Entonces, no sé, o sea, lo pongo a criterio, que yo pienso que la intensidad en el bowling lo podemos tomar por RPE, por la escala de percepción del esfuerzo, ¿sí? Entonces, puedo determinarlo, pero pues también es una variante muy subjetiva del atleta, ¿sí? Porque yo puedo decir, no, vamos a hacer efecto más 15 lanzamientos con el efecto y eso me va a generar un estrés o una intensidad de 5, tomando la intensidad de 1 a 5, pero el atleta me puede, o de 1 a 10, digamos, me va a generar una una percepción del esfuerzo de 8, ¿sí? Pero el atleta también me puede decir, yo digo, planeo para esta sesión una intensidad alta, entonces es de 8 y los ejercicios son estos, este gesto técnico con este efecto, etcétera, etcétera. Pero también el atleta me puede decir a mí, no, este entrenamiento para mí fue de 4, entonces no cumplí con el objetivo, entonces sí, ahí tienes razón, solo que iría ligado también no al resultado, sino a lo que yo quisiera, porque el atleta dirá, no, mira que no se me hace tan difícil, pero el entrenador ve que pues no me estás haciendo la entrega como queremos o no me le estás dando el paquete, de las 10 veces le das 2, entonces no estás llevándolo, aparte del gesto, pues el acompañamiento con la efectividad, bien sea la efectividad del gesto, que yo creo que por donde tú vas va a soportar lo de la complejidad del gesto, que es la escala de percepción, ¿cierto? Pero debe ir ligado también al resultado como tal, porque si él dice, no, sí, ya lo hizo bien, y resulta que no le da el paquete, o lo hago bien 2 veces de las 10 cuando tienes 10 frames que tienes que hacer, digamos, esa ejecución. Entonces, sí, ahí se puede alimentar. Yo creo que se complementan entre complejidad del gesto con la efectividad del mismo, creo yo, y eso varía porque a veces no es solo ponerla en la tablita, profe, es repetir el gesto. A veces el mismo gesto le permite equivocarse en la tablita. Entonces, por eso tienes que jugar como con esas dos variantes. Ok, resulta que el hombre me hizo un poquito de lado, pero, se equivocó en una tabla, pero con su margen y su buen gesto pudo generar el resultado que tú dirías la moñona. Pero entonces tiene que haber se hace la herramienta que ligue los dos, creo yo. Bueno, profe, yo pienso, gracias. No sé usted qué opina, en este momento podríamos hablar que dentro de nuestra planificación que estamos construyendo, perdón, pucha, se me olvidó compartir la pantalla. Compartir pantalla. Dentro de la planificación que estamos construyendo, pensaría que podríamos por el momento obviar la intensidad,
¿sí? Que yo pensaría que una planificación en bowling nos daría más adecuadamente por el volumen, ¿sí? O sea, en la etapa de preparación general deberían ser muchos lanzamientos efectivos, ¿sí? O muchos lanzamientos poca efectividad. En la etapa de preparación especial, bastantes lanzamientos, pero aumentaría la efectividad. Y en la etapa competitiva, mucha efectividad, poco lanzamiento. No sé ustedes qué opinan, porque crear esta planificación, que es la tarea que les va a quedar a todos. No es que Andrés ya explicó aquí y Andrés ya se desentendió de esto y ya cumplió. No, porque yo no estoy como en la función ¿de qué? Ay, ¿qué hice yo aquí? Perdón. No estoy como en la función de... aquí. No estoy como en la función de quitarme la carga. ¿Sí? Ya les expliqué, ya aquí hicimos una pequeña construcción, que lo que yo quiero es que la sigan construyendo, y ya Andrés llegó dentro de 8 días, ATR y evaluación y terminamos. No es mi objetivo. Mi objetivo es que tienen el documento, mi objetivo es que lo construyan. Dentro de 8 días vamos a dedicarle 20, 30 minutos a que alguien varios nos expongan su planificación, hacerle algunos comentarios puntuales, vemos ATR y dejamos tarea de ATR, ¿sí? Y después miramos el tema para hacer la retroalimentación de esos ATRs. Pero esa es mi idea, que ya con lo que yo les acabo de decir, de lo del Excel, y como ya lo tienen, empiecen ustedes a construir su planificación tradicional. Y los que quieran ir adelantando el ATR, pues lo vayan haciendo. O el que quiera llegar con su ATR hecho espectacular, porque no lo socializa. Los documentos, yo le comparto a la federación el resumen de esta capacitación, de lo que ustedes vieron. Yo se lo comparto a la federación. Le comparto un libro también a la federación para que lo comparta con todos ustedes, y dentro de 8 días nos vemos para eso. Creo que el profe David Rivera había levantado la mano. No, profe, pues cuando iba a hablar lo del PDC en nuestro caso y el comentario de la carga residual. Ya lo aproveché y lo dije. Muchas gracias. Yo vi por ahí a alguien que levantó la mano. La idea que es que yo entiendo que el bowling arquería, bueno, la gimnasia se puede determinar por el número de aparatos, podemos determinar la intensidad, pero el tiro deportivo, estos 3 deportes para mí son muy complejos de determinarle la intensidad. Yo inclusive la intensidad yo la pensaba por el promedio, o sea, hablemos locamente. Entonces, para un periodo de preparación general, muchas repeticiones, entonces el mejor promedio es, qué sé yo, 220, subir un poco, si quiero hablar de intensidad alta. Entonces el mejor promedio usted tiene que subirlo a 250. Esa es la intensidad más alta en la preparación general. Entonces, durante el periodo de preparación general, ese promedio de 250 usted tiene que hacerlo en todos los entrenamientos. O empiezo a sacar 250 es el 100%, entonces en este microciclo voy a trabajar al 80%, al 60% de esa intensidad, de ese promedio, entonces es el 60% de intensidad. En el siguiente micro voy al 70%. Profe Jaime, me place escucharlo para que nos ayude. Andrés, ¿cómo le va? No lo podemos revisar de esa forma, porque es que el promedio de nosotros, el resultado en palos derribados no depende ni siquiera de la capacidad del jugador. Depende de las condiciones técnicas de la pista. Yo puedo hacer que Andrés Vargas mañana juegue, y se lo digo así, usted es una persona que no juega bowling, no tiene ni idea, ha jugado seguramente recreativamente 3 veces, pero yo puedo hacer con el aceitado, que si usted esas 3 veces que va a jugar ha jugado 120 de promedio, puedo hacer que mañana vaya y juegue 140 o 150 de promedio, y usted no sabe nada de bowling. Es que el resultado no depende ni siquiera de la capacidad del jugador. Yo le explicaba la vez pasada que hablamos. Si yo puedo tener 2 jugadores con excelentes capacidades técnicas, los más técnicos que existen en el planeta, y no ganan.
Gana el que tenga la mejor reacción para ese aceitado, la bola indicada y la superficie indicada de esa bola. Para ese aceitado. Y ese mismo jugador la semana siguiente, en un aceitado diferente, puede quedar de último. Esa es la complejidad de nuestro deporte. Profe, entonces, perdone con todo respeto y con todo el respeto de todos los 110, 103 asistentes que estamos en esta capacitación, consideraría que para el bowling el tema de intensidad no lo aplicaríamos. Pensaría yo, ¿no? No sé, ustedes son los expertos. Porque pues para mí puede ser más, para mí puede ser más complejo el gesto técnico de darle un touchpin a la bola que voy a coger un nombre cualquiera aquí en la pantalla, que para Julio Higuera. Para Julio Higuera es menos intenso el touchpin, pero para Andrés Vargas hacer un touchpin tiene mucha intensidad, ¿sí? Entonces, creo que ese tema de intensidad en el bowling tendríamos que revisarlo y tendríamos que hacer estudios, sentarnos con una selección o una preselección y bueno, vamos a determinar, estar todo el equipo técnico, todo el equipo científico de ciencias del deporte, sentarnos a analizar cuál sería la intensidad, pero en la realidad, no sé el profe de la Selección Colombia, el profe David, el profe Jaime, ¿qué opinan frente a esto? Porque ni por promedio lo podemos sacar, ni por la complejidad del gesto técnico lo podemos sacar. Yo pienso que en este momento hablaríamos de un bowling como los pesistas, discúlpenme la comparación, hablaríamos con un volumen anual de lanzamientos, que incluso yo pensaría que también es complejo de determinar, ¿sí? Y ese volumen anual de lanzamientos distribuirlo por porcentaje según la etapa. No sé ustedes qué opinan, pero la intensidad sí la estoy viendo compleja, o sea, ya la he revisado por todo lado, lo que les decía, la estoy mirando por el RPE, por la escala de percepción del esfuerzo, pero tampoco me da por una RPE porque pues hay una carga interna que es el esfuerzo y hay una carga externa que es el gesto técnico, pero si para mí es fácil hacer un topspin, entonces mi carga externa es muy suave, pero posiblemente mi carga interna o mi percepción del esfuerzo es mucho más fuerte que la de otro nombre aquí a la loca, que la de Rocío Alvarado, que veo aquí de los cójolos que están aquí en la pantalla. Entonces, esa es mi posición. Profe. No sé, ¿qué opinan? Sí. ¿Quién me habla? Profe, igual yo, David. David. Eso que tú dices es cierto, por eso, a pesar de que, digamos, ya se adoptó esa cuando hice la tesis, sí tienes mucha razón de que hay que estar más claro en el tema. Ahora bien, recuerda que, como yo dije, va ligado también a la precisión. No es lo mismo cuando tú vas a hacer un gesto y no tienes que ponerla en la flecha y en el breakpoint a cuando sí lo tienes que poner. Y lo que tú dices de que para ti puede ser algo más fácil y para el otro no, por eso el plan debe ser más individual. O así se haga en una colectividad el tipo de estímulo y la intensidad, pues luego yo voy a lo que Andrés es más intenso, a lo que Clara es más intenso, a lo que Juliana es más intenso, ¿sí? Entonces, lo ideal es que el atleta lleve un cúmulo de habilidades desarrolladas para porque entonces no es solo que a veces que lo que es su fortaleza pues sea realmente muy fuerte en esa actitud. Ya digamos que lo que dice Jaime es cierto, no siempre el que lanza tan bonito es el que gana, es como la parte de la táctica que no la hemos puesto acá. Y adicionalmente sería muy interesante que se pudiera desarrollar ese estudio. Lo que él dice, el promedio no solo es por la pista, por el aceitado, sino la pista. Tú puedes verlo en nuestra histórico de resultados y, por ejemplo, el mismo combo, todas nuestras élite o élite, el promedio que juegan en Cali es diferente al que juegan en el Salit, por ejemplo. Entonces, por eso lo del promedio no es tan como si se puede ser más fácil en otros, sino tal vez respecto a posiciones con un grupo parejo, ¿sí? Ok, usted me quedó tercero aquí con 200 y me quedó quinto con 220. Yo lo que quiero es que se me mantenga en el podio. Entonces yo miro, según dónde es el torneo, qué promedio en mi proyección debería jugar para estar en esa meta de resultado.
más que durante la competencia lo haga, porque hay otro factor importante y es que cuando la gente entrena, no siempre tiene la condición ideal. Por ejemplo, si es en la bolera, pues hoy no le aceitaron, o le aceitaron y le tocó en el segundo turno, entonces ya le tocó gastado, a no ser de que uno quiera entrenar sobre ese gastado. Entonces es importante no guiarse en el promedio, pero sí apuntarle a tener las herramientas para obtener un promedio que lo lleve a una posición que se planifica o que es el objeto. Eso es. Claro. Sí, profe. Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, en ese orden de ideas tienen el cuadrito en Excel que les comparte la federación. Cada uno construya, por favor, que yo lo voy a hacer al azar. No sé qué opinan la gente de la federación. Si lo puedo hacer dentro de 8 días al azar, coger las personas que están en las pantallas y escoger una persona al azar para que nos socialice su plan de entrenamiento de las dos formas. Construyámoslo de las dos formas, con eso no nos gastamos tiempo construyendo para que nos vayan a quedar cosas pendientes, para que nos queden dudas pendientes. Entonces opino que como tienen la plantillita de Excel, que es una plantillita que el equipo metodológico del IDRD de Bogotá construyó hace ya varios años, que este año le hicimos una actualización que es la que con el compañero jefe de metodólogos del IDRD, Jairo Maecha, y mi persona, le hicimos la actualización que ustedes tienen en este momento en su poder. Entonces les propongo, construyan, ya saben más o menos cómo es la planificación, qué requisitos debe tener una planificación tradicional, qué requisitos tiene una planificación por ATR, construyanla, y no sé si la federación me avala, me da la potestad de en las 2 horas que tenemos dentro de 8 días, 5 planificaciones tradicionales, 5 planificaciones por ATR que la sustenten y hacemos la retroalimentación entre todos. La idea es que todos aprendamos de todos, simplemente hagamos las respectivas retroalimentación, porque yo nunca le he dicho, a mí nunca me gusta que me digan, es que le voy a corregir, y es algo que yo critico mucho como metodólogo a otros metodólogos compañeros, es que le voy a corregir el plan de entrenamiento, profe. No, nosotros los metodólogos no corregimos plan de entrenamiento. Nosotros los metodólogos estamos para apoyar el plan de entrenamiento del entrenador. ¿Por qué? Porque el entrenador es el que conoce el deporte, es el que conoce el día a día de sus atletas, es el que conoce todo el deporte. Yo puedo decir que en los World Games del 2013 estuve viendo bowls, el bowling lo estuve viendo en la bolera de Cali, puedo decirlo. En Juegos Centroamericanos del 2018 puedo decir que estuve viendo los bolos en Barranquilla, ¿sí? Y puedo decir que he asistido a campeonatos nacionales y selectivos de bolo en Bogotá, ¿sí? Pero no conozco el bolo. Ni siquiera pienso que el más experto, inclusive lo hablábamos con Mónica, una metodóloga que ustedes tuvieron desde el Comité Olímpico, desde Bogotá, lo hablábamos con Mónica y decíamos hoy, no podemos hablar de que no conocemos el bolo porque no lo conocemos, el que lo conoce es el entrenador. Entonces les propongo esa metodología de trabajo porque es que ya vamos a completar 2 horas de charla y no es por el tiempo, no es porque Andrés Vargas tenga que irse, porque realmente a mí lo que me sigue ahorita es una cita médica a las 6 de la tarde para mandarme a arreglar las gafas, ¿sí? Yo tengo el tiempo, pero 2 horas de capacitación para ustedes es algo que pone la cabeza así y terminamos no asimilando nada. Entonces les propongo esa metodología de trabajo, tienen la plantilla, tienen la exposición, tienen la exposición que yo se la comparto a la federación, tienen un librito de García Manso que me parece muy práctico para leer, que es de la teoría de la metodología del ortodoxo a lo científico. Entonces, para que ustedes lo vean, tienen una semanita para construir la planificación y dentro de 8 días nos veremos. No sé qué opina la federación. Sí, está bien, Andrés. Siempre y cuando que la exposición lo haga a voluntad, ¿no? Sí, obviamente, si yo digo aquí, el profe David Rivera exponga su planificación, no, yo no quiero exponerla, bueno, nos vamos. Entonces María Teresa exponga su, etcétera, etcétera. No es que los esté cogiendo aquí a preferencia, no, estoy cogiendo lo que tengo aquí en pantalla. Ok. Entonces
voluntario, o al iniciar la capacitación, ahí por el chat, me postulo para exponer mi planificación, me postulo. La idea es que podamos ver 5 tradicionales y 5 ATRs. ¿Listo? No, obviamente no sé si el profe Rivera, haciendo abusivo de mi parte, sea el primero en exponer, o el último. Está preguntando aquí, perdón, Andrés, está preguntando Gira Pereira y Rocío Restrepo. Primero Gira. Bueno, qué pena, yo con todo respeto les pensaría en sugerir una metodología distinta, porque la idea es que aprendamos a hacer a hacer la planeación. La mayoría de los que estamos en estas charlas no somos los élites que ellos manejan a perfección eso. Entonces mi sugerencia es, primero, acaba usted de aclararme que está más dirigido todo esto hacia los entrenadores que manejan hasta la terminología con mucha facilidad. Porque a mí me cuesta, y eso que he estado muy juiciosita en las clases, me cuesta entender hacia velocidad términos técnicos de la planificación. Entonces me tengo que devolver en mi mente qué es esto, con qué es que lo combino. Bueno, entonces mi sugerencia es, se podía pensar en que un entrenador con un jugador hagan la construcción aquí delante de todo el mundo, que todo el mundo vea cómo es que le piensa medir y en términos de bolos. Sí, porque es que a mí me hablan de volumen, me hablan de velocidad y yo lo voy a aplicar en bolo y digo por dónde lo aplico. Porque creo que si uno va a construir la propia, tiene que manejar el concepto que va a tratar de ponderar. Entonces, mi sugerencia me parece más productivo que hagamos una construcción real entre uno de los entrenadores que están aquí con uno de los jugadores y que ellos se escojan y se haga aquí para todo el mundo, así como tratamos de hacer la ejemplificación ahorita en la hoja, en la que de todos modos uno se enreda, porque si en este momento ya no tengo una intensidad clara contra la que hacer la planeación, entonces pues pienso que va a ser o un fracaso, no sabemos cómo llegó a obtener determinada cifra la persona que les ponga. Doña Gira, ¿qué le sugiero? Es que si nos ponemos a hacer una planificación aquí, qué pena, profe David Rivera, lo pongo de ejemplo, o profe Jaime, los pongo de ejemplo. Si yo le digo al profe Jaime o al profe David o al profe John Soto, le digo, presente su ayúdanos a construir la planificación con un deportista suyo, se nos pueden ir las 2 horas construyendo una sola planificación. Recuerden que una planificación no se construye en 1 hora, en 2 horas. Una planificación requiere de días para construirla. ¿Qué le sugiero, doña Gira? Señor, ¿quién me llama? Yo le hago una sugerencia. ¿Por qué no lo ponemos que hagan una pareja, un entrenador y un deportista a término voluntario y se inscriban inscriban al correo de la federación y son 5 parejas, las ponemos el sábado a que expliquen su plan de entrenamiento? Esa es la idea para aprender. Eso, a eso iba. Yo le iba a decir, doña Gira, busque el acompañamiento de un entrenador y entre los dos construyen y entre los dos sustentan. Armen la pareja que quiera un entrenador con un deportista y se inscriben en la página de la federación y ellos son los que van a exponer. Y todo el mundo vamos a estar pendientes del tema de cómo armaron el plan de entrenamiento. Correcto, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo quisiera sugerir que David, por ejemplo, tome un senior, tome un juvenil, tome un élite y presente los 3 planes de entrenamiento para que todos puedan entender, para que un senior pueda elaborar el suyo a su nivel, el juvenil a nivel de juvenil y el élite, pues obviamente ellos sí ya los tienen, ya los conocen, para que quede como más entendido el tema y que cada uno pueda realizar su plan de entrenamiento. Bueno, entonces ahí pongamos la votación. Eso sí, si al profe David le toca un senior, un juvenil y un élite, pues no le vamos a pedir planificación de ATR para las 2 cosas, ¿no? Entonces le podemos decir, construyase o identifique una planificación tradicional para un élite, para un juvenil, una tradicional para un senior y una ATR para un élite. Podríamos hablarlo así, pero eso es voluntad, ¿listo? Pues yo creo que solo una tradicional. Perdón, David, Rocío está pidiendo la palabra. Buenas tardes a todos. Hola Andrés, te hice una pregunta por privado. Es algo que siempre
creo que muchos de nosotros los élites nos preguntamos, y es en el plan de entrenamiento, cuando existe una lesión o cuando existe alguna enfermedad, cuando el atleta regresa al entrenamiento, cómo se manejan el volumen, lo que estamos hablando, las cargas, porque obviamente pues no se puede empezar como el mismo programa, sobre todo nosotros, bueno, usamos el ATR, pero ¿qué modificaciones se deben hacer para evitar que haya una sobrecarga o se maneje peor la lesión y no se recupere el atleta? Es algo que yo siempre, de pronto, por lo que he vivido en los últimos años, quisiera saber para tener eso en cuenta en un plan de entrenamiento, y sé que pues no estamos exentos de una lesión o alguna enfermedad en cualquier momento. Bueno, Es solo una pregunta. Cuando yo vengo de un periodo de lesión o de alguna enfermedad, primero identifico, el entrenador debe identificar, o ya debe saber, porque el entrenador trabaja muy de la mano con el deportista, ya se debe conocer la lesión. Se debe disminuir el volumen, prácticamente empezar bajito y empezar a hacer aumento paulatino de la carga. No puedo iniciar con un atleta que viene en una lesión, yo no puedo iniciar con un ATR, con una acumulación de trabajo, yo no puedo hacerlo porque necesito primero volver a ponerlo en unas óptimas condiciones sin afectar el proceso satisfactorio con el que salió de la lesión. Entonces debo empezar con unos volúmenes bajos y irlos incrementando progresivamente, ¿sí? En el caso de ustedes, los bolicheros, que casi siempre me imagino que la lesión debe ser sobre manguito rotador, sobre cóndilo, sobre mano, sobre muñeca, sobre brazo, sobre tren, digámoslo, sobre tren superior debe ser la lesión más contundente. Entonces es empezar con volúmenes muy bajos, no empezar con intensidades altas, con lanzamientos fuertes, sino empezarlo progresivamente. ¿Listo? Ya cuando ya pueden ser de entre 2 o 3 semanas, por lo general una fase 4, que es la que se llama a nivel de fisioterapia, una fase 4, que es la reincorporación a la actividad deportiva, se manejan cargas bajas y más o menos el promedio de esos está entre 2 y 3 semanas. El progresión, las cargas bajas y medias, para volver a hacer un choque, digámoslo así, un choque de cargas para volver a restablecer. Y fundamentalmente durante esos 3 semanas o 2 semanas que se realice ese proceso, continuar con los procesos de fortalecimiento muscular. ¿Listo? Eso es fundamental. Gracias. Vale. Bueno, entonces quedemos así. A la federación ustedes les hacen llegar el binomio con el que van a trabajar, y dentro de 8 días no lo tomen como evaluación. Si se equivocan, equivóquense con toda la tranquilidad, que aquí estamos aquí estamos en este momento 84 personas. Estamos 84 personas para aportar, más no para corregir. Vuelvo y les digo, no es corregir, es aportar. Críticas constructivas, más no destructivas a los planes de entrenamiento dentro de 8 días. Quiero agradecerles nuevamente por la atención. En las diapositivas está mi número, profe David. Así, pensé que levantaba la mano. Dentro de 8 días, en las diapositivas está mi número de teléfono para los que quieran aclarar dudas, con el mayor gusto, total disponibilidad, disposición. Me escriben al WhatsApp, no hay ningún problema. La idea es que, vuelvo y lo digo como lo he dicho en las otras charlas, la idea mía es que el conocimiento, porque no es mi conocimiento, es el conocimiento de muchos autores a lo largo de la historia del deporte, que ese conocimiento se fortalezca en cada uno de ustedes para que ustedes mismos hagan crecer la federación. Es una federación bastante importante, es una federación de altos logros deportivos, y pues nada más chévere que nosotros sigamos haciendo y empujando esa federación más hacia arriba. Ese es el agradecimiento mío, agradecerle 100% a la federación inmensamente por la oportunidad, como se los manifiesto cuando hablamos en los correos. Sí, agradecerles 100% por esta oportunidad de poder compartir con ustedes. De ustedes he aprendido mucho, y espero que de mí al menos algo pequeño haya quedado en cada uno de ustedes. En las diapositivas está todo. Todavía estoy pendiente de enviar dos bloques de diapositivas de resumen.
que lo voy a hacer en el transcurso de esta semana, enviar esos 2 bloques, que fue lo que vimos de los modelos de planificación y lo que vimos iniciando, que fueron los conceptos generales del entrenamiento deportivo. Esas 2 diapositivas, ese jueguito de diapositivas en el transcurso de esta semana se los hago llegar, y para la construcción del plan, pues básense en estas últimas que les envié el día de hoy, bueno, que le compartí a la federación el día de hoy. Ellos ya se encargan con ustedes. Del resto, muchas gracias a todos ustedes. Listo, a la federación, nuevamente darle mi venia y el agradecimiento por permitirme estar con ustedes. Muchas gracias por el día de hoy. Dejo la palabra a la federación. Muchas gracias a todos y los esperamos esta noche en la charla de Carlos Tobón. Gracias a todos y que tengan buena tarde.